Welcome. Te damos la bienvenida a Ecos Siniestros. Hoy veremos el culto a la nada. En el crepúsculo de una era de progreso sin precedentes, donde la tecnología y el humanismo parecían llevar a la humanidad hacia una nueva cumbre de civilización, surgía en contraposición un movimiento que se arraigaba en las sombras de la sociedad. La organización, conocida solo entre sus iniciados como el culto, era dirigida por un hombre cuya elocuencia y carisma eran superados únicamente por su capacidad para disfrazar su verdadera naturaleza depredadora. Colt Eriot, un hombre de estatura impresionante con una mirada penetrante y voz resonante, había estudiado profundamente la filosofía y la psicología humana. Se había convertido en un maestro de la manipulación, utilizando su vasto conocimiento para deformar ideales nobles en veneno puro. En sus discursos públicos, presentados en conferencias sobre sostenibilidad y encuentros espirituales, Colt hablaba de un retorno a la simplicidad, de reducir la huella humana sobre la Tierra para salvar al planeta. Estamos en una encrucijada, proclamaba Colt en un salón lleno de jóvenes idealistas y mentes vulnerables, donde podemos elegir entre continuar con nuestro curso autodestructivo o abrazar un nuevo camino, uno que nos lleva hacia la pureza de la existencia, hacia la nada. Sus palabras resonaban con un tono de urgencia y sabiduría distorsionada, donde la nada no era simplemente un vacío, sino una tabla rasa necesaria para corregir los errores de la humanidad. Argumentaba que todas las grandes civilizaciones habían caído porque se habían alejado de la simplicidad de su existencia natural, corrompidas por la ambición y la codicia. Consideren la belleza de un campo sin cultivar, donde la naturaleza dicta su propio curso. Ahora imaginen ese campo libre de cualquier intervención humana, un mundo donde no imponemos nuestra voluntad. Eso es a lo que debemos aspirar, no a través de la destrucción, sino mediante la retirada, el desapego de nuestras propias estructuras artificiales. Para Colt, la sobrepoblación y la contaminación eran síntomas de un mal mucho más profundo, la arrogancia humana. Utilizando estadísticas manipuladas y teorías científicas sacadas de contexto, planteaba que la única solución era un retorno a la naturaleza, una frase que ocultaba su verdadera agenda. Mientras tanto, en privado, la retórica de Colt se tornaba aún más oscura. En reuniones clandestinas con otros líderes de pensamiento similar, discutía abiertamente sobre el objetivo último del culto, la purificación completa y la eventual aniquilación de la humanidad. Debemos acelerar el retorno al orden natural, incluso si eso significa el fin de nuestra especie tal como la conocemos. Es un sacrificio necesario, decía con una convicción helada. Así, con cada discurso y cada reunión secreta, Colt Eriot expandía su influencia, atrayendo a más seguidores a su oscura visión del mundo. A pesar de la contradicción inherente en su mensaje, su habilidad para entrelazar la crueldad con una fachada de compasión y nobleza le ganaba adeptos y admiradores, sembrando las semillas de un desastre que solo él podría prever. Y así comenzaba la marcha de este culto al vacío, una paradoja viviente que buscaba la purificación total en la ausencia absoluta de ser. Mientras seguía diseminando su retorcida filosofía por el mundo, la red del culto crecía, infiltrándose en diversos estratos de la sociedad. Los seguidores de Colt, que lo admiraban como a un mesías moderno, comenzaron a organizarse en células secretas en ciudades de todo el mundo. Estas células, lideradas por individuos cuidadosamente seleccionados por su lealtad y capacidad para influir, se dedicaban a reclutar a jóvenes vulnerables bajo el disfraz de programas de desarrollo espiritual y retiros de meditación. En estas reuniones, los líderes del culto, vestidos con sencillez y hablando con una calma casi sobrenatural, ofrecían a los asistentes un escape de las presiones de la sociedad moderna. Imaginen un mundo sin dolor, sin conflicto, donde cada uno de nosotros pueda existir en armonía pura con la naturaleza, proponían con voz suave, utilizando la retórica para pintar un cuadro de un paraíso terrenal alcanzable solo a través de la renuncia total. Entre los reclutados estaba una estudiante universitaria que había luchado con la sensación de alienación y falta de propósito, Mara. Atraída por las promesas de comprensión y comunidad, se encontró rápidamente sumergida en las enseñanzas del culto. Colt dice que la verdadera libertad se encuentra en la aceptación de la inexistencia como nuestro destino final, le explicaba un líder del culto, mientras le mostraba textos distorsionados que citaban a filósofos y científicos para apoyar sus argumentos. A medida que Mara y muchos otros como ella se adentraban más en el culto, comenzaban a participar en rituales diseñados para fortalecer su desapego del mundo material. Estos rituales, aunque inicialmente parecían inofensivos, poco a poco escalaban en intensidad y exigencia, guiando a los participantes hacia un estado de sumisión y aceptación de la doctrina. Mientras tanto, Colt continuaba su labor de persuasión a un nivel más alto, estableciendo conexiones con figuras influyentes en la política y la economía.
A través de escenas privadas y conferencias cerradas, presentaba su visión de un mundo purificado, utilizando una mezcla de datos científicos manipulados y apelaciones emocionales para convencer a estos líderes de que la drástica reducción de la población no solo era necesaria, sino inevitable. Debemos actuar ahora para salvar el futuro, insistía, con una convicción que hacía difícil distinguir entre su fanatismo y una preocupación genuina por el planeta. La sobrepoblación y el consumo desenfrenado están llevando a nuestra especie al borde del colapso. La purificación no es solo una opción, es la única solución. Estos argumentos encontraban eco en algunos de sus oyentes, especialmente en aquellos que veían en su visión una oportunidad para reestructurar el poder económico y social a nivel mundial. Sin embargo, otros lo apoyaban no por convicción, sino por la atracción hacia el caos y la destrucción que su culto prometía liberar. En las sombras de la sociedad, su agrupación sectaria continuaba su crecimiento, conectando ya profundamente en el tejido de la civilización, oculto a simple vista pero profundamente influente. Con cada día que pasaba, el peligro de que sus planes se materializaran se volvía más real, y la posibilidad de una catástrofe, más tangible. Sin embargo, al margen de este creciente poder, algunas voces comenzaban a cuestionar la verdad detrás de las palabras del líder demente, iniciando investigaciones que pronto revelarían el horror oculto en la promesa de un paraíso de nada. En el núcleo del creciente imperio de Cold, el terror comenzaba a manifestarse no solo en los oscuros rincones de las reuniones secretas, sino también en las profundidades de la mente de aquellos que habían abrazado su visión distorsionada del mundo. Mara, quien se acercó a ellos llena de esperanza e ingenuidad, ahora se encontraba atrapada entre la desesperación y la confusión. A medida que el culto del mal avanzaba, los rituales y enseñanzas se tornaban cada vez más perturbadores. En una noche particularmente fría, los miembros se reunieron alrededor de una gran fogata en un bosque aislado, lejos de las miradas curiosas de la sociedad. El fuego proyectaba sombras sobre los árboles mientras Cod hablaba con voz hipnótica sobre la liberación final que vendría al aceptar plenamente la nulidad. La existencia es un ciclo de dolor y sufrimiento, una repetición tediosa de errores sin aprendizaje, proclamaba Cole. Pero nosotros, los iluminados, tenemos el poder de terminar este ciclo. Al renunciar a todo deseo, a toda esperanza, nos liberaremos del yugo de la existencia. Mara, rodeada de rostros que una vez le parecieron amigables y ahora se distorsionaban en máscaras de fervor ciego, comenzaba a cuestionar su camino. En su mente, una lucha interna desgarradora tomaba lugar. ¿Es realmente esto lo que buscaba? ¿Es esta renuncia extrema la verdadera libertad?, se preguntaba mientras las palabras de su líder resonaban como un martillo en su conciencia. Por otro lado, el demente Cod enfrentaba sus propios demonios en la soledad de su estudio. A pesar de su fachada de certeza y control, las dudas comenzaban a infiltrarse en su mente. Solo, frente a su reflejo en un espejo antiguo, su diálogo interno revelaba una tormenta de conflictos. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si este camino solo lleva a más oscuridad?, pensaba. Pero rápidamente, su entrenamiento y su convicción sofocaban estas dudas. No, yo soy el portador de la verdad. La nada es la única salida del sufrimiento del mundo. Debo ser firme, por el bien de todos. Mientras tanto, los eventos maquinados por la secta comenzaban a tomar forma en acciones concretas. Pequeños grupos de seguidores, completamente adoctrinados, llevaban a cabo actos de terror bajo la dirección de líderes de pequeñas células. Estos actos, diseñados para desestabilizar la sociedad y forzar a la gente a confrontar su propia mortalidad y futilidad, iban desde la destrucción de infraestructura crítica hasta la propagación de mensajes nihilistas a través de las redes sociales. Los actos de sabotaje realizados por los adoradores del vacío absoluto eran meticulosamente planificados para generar el máximo impacto psicológico y social. Un ejemplo claro fue la intervención en una planta de energía principal. Un pequeño grupo de seguidores altamente técnicos infiltró las instalaciones bajo la fachada de técnicos de mantenimiento durante una noche de tormenta eléctrica. Manipularon los sistemas de control para provocar un apagón que afectó a la ciudad durante horas, aumentando la sensación de vulnerabilidad y caos entre la población. Otro acto destacado fue el incendio provocado en varios almacenes que contenían suministros médicos esenciales. Disfrazados de empleados de limpieza, introdujeron dispositivos incendiarios que detonaron simultáneamente, causando una destrucción masiva. Este acto fue diseñado para mostrar la fragilidad de la infraestructura de salud y provocar un debate público sobre la incapacidad del sistema para proteger incluso sus recursos más vitales. En cuanto a los mensajes nihilistas, estos eran diseminados a través de redes sociales por medio de cuentas anónimas que se hacían pasar por influencers de pensamiento filosófico.
Los mensajes variaban en contenido, pero todos giraban en torno a temas como la futilidad de los esfuerzos humanos y el inevitable declive de la civilización. Un mensaje típico era: ¿por qué luchamos por salvar un mundo que está condenado a desaparecer? La verdadera paz se encuentra en aceptar el fin, no en posponerlo. Estos mensajes eran acompañados de imágenes gráficas de paisajes naturales invadidos por ruinas urbanas, simbolizando el regreso de la naturaleza después de la desaparición humana. Estos actos y mensajes tenían como objetivo sacudir la complacencia de la sociedad, forzando a las personas a enfrentarse a la idea de su propia irrelevancia y la transitoriedad de sus logros. El conflicto interno de Mara alcanzaba su punto culminante cuando fue asignada a participar en uno de estos actos. La noche antes de llevar a cabo su misión, el terror se apoderó completamente de ella. Y se dio cuenta de la profundidad de su error, del oscuro abismo en el que había caído. Con la sombra de la nada cerniéndose sobre ellos, el culto avanzaba, pero no sin enfrentar resistencia de aquellos que comenzaban a despertar de su trance. La lucha interna de Mara y la disonancia cognitiva de Colt reflejaban la dualidad del culto, una promesa de paz a través de la aniquilación, y un terror profundamente humano ante la perspectiva de la inexistencia total. En los días finales, las tensiones internas y las presiones externas alcanzaron un punto culminante. La infiltración por parte de las autoridades estaba en su máximo apogeo, y el cerco en torno a Colderiot y sus seguidores se cerraba rápidamente. La planificación de la secta habían sembrado el terror y la confusión, pero también habían atraído la atención de autoridades y grupos de investigadores independientes. A medida que las investigaciones se intensificaban, el cerco en torno al culto a la nulidad comenzaba a cerrarse. Mientras tanto, el conflicto interno en los corazones de los miembros del culto, especialmente en Mara, había llegado a un punto de no retorno. La noche antes de que la policía y el FBI lanzaran un operativo para desmantelar la última reunión conocida del culto, Mara, consumida por dudas y temores, decidió enfrentar a Cole. En una confrontación intensa y emocional, Mara cuestionó las verdaderas intenciones de Cole y la moralidad de sus acciones. ¿No ves el dolor que hemos causado? ¿Realmente crees que la aniquilación es la respuesta?, gritó Mara en la oscura sala, iluminada solo por la luz temblorosa de unas pocas velas. Colt, enfrentando la posibilidad de perder su potestad si permitía este desafío, reveló una faceta de brutalidad que nunca había mostrado. Todo lo que he hecho, lo hago sabiendo que es el camino, el único trayecto hacia la verdadera paz, respondió con una voz aterradora e inquietante, sus palabras resonando en el silencio pesado que siguió. Algunos pocos resonaron con los argumentos de la chica, pero permanecieron en silencio. Y los otros miembros del culto, indignados frente a la afrenta, se levantaron de sus sitios y la observan con un odio silencioso. Pero Elliot, con su formidable presencia que normalmente representaba protección, ahora era la mayor de las amenazas. Y sin mediar palabra, se arroja con una ferocidad inhumana hacia ella y arranca cruelmente su garganta, luego de rebanarla con un cortasobres. Los integrantes de su grupo se impresionan por el grado de brutalidad ejercido por Cole, pero por otra parte, se encuentran demasiado inmersos en las rutinas de lavado cerebral, por lo cual, admirados y al mismo tiempo llenos de temor, hacen una reverencia a su amado líder, quien les dice que ahora ella ha alcanzado la liberación absoluta. Y a pesar de su terrible intención de romper su unión, la honrarán por el simple hecho de que, pese a su traición, ella era familia y su deuda quedó saldada con su muerte. Su cuerpo fue desaparecido en paradero desconocido. Luego de la trágica muerte de Mara, y en un acto de desesperación y convicción absoluta, los miembros del culto planearon un último encuentro en una cabaña remota, lejos de las miradas inquisitivas. Colt, consciente de que el final estaba cerca, instigó a sus seguidores a realizar el acto supremo de fe en su filosofía, una renuncia colectiva a la existencia, que consideraban el escape definitivo de un mundo corrupto y sin sentido. Este es nuestro momento final, el acto último de liberación. No hay mayor verdad ni pureza que el retorno completo a la nada, proclamaba Colt con una mezcla de fervor y tristeza. En la penumbra de la cabaña, iluminada solo por velas parpadeantes, Colderiot y sus seguidores, movidos por una mezcla de miedo, esperanza y convicción, tomaron la decisión de abandonar su existencia física, creyendo que esto los liberaría de todo sufrimiento y les permitiría alcanzar un estado de no ser. Uno tras otro, en un silencio casi reverencial, llevaron a cabo el ritual que les había prescrito. Sin embargo, al enfrentar el momento de unirse a sus seguidores, Colt vaciló. La realidad y el miedo lo golpearon con una claridad brutal. Observó los cadáveres de los fieles que confiaron en él, fríos e inmóviles, en un silencio desolador. En un instante de duda profunda, la cobardía lo dominó, y decidió no seguir el mismo destino.
Mientras la cabaña quedaba en silencio, con sus seguidores habiendo trascendido según su doctrina, Cole escapó a la fría noche, dejando atrás el lugar de su última predicación, con decenas de almas que habían muerto creyendo en él, pesando en su conciencia. Su huida lo llevó a través de bosques oscuros y caminos solitarios, mientras la realidad de su soledad y la magnitud de sus actos comenzaban a pesarle como nunca antes. Finalmente, encontrándose frente a un destino desconocido, Colt se vio obligado a enfrentar la vida como un fugitivo, atormentado por los fantasmas de aquellos que habían confiado ciegamente en él y habían pagado el precio más alto. El culto a la nada se disolvió en la tragedia y el misterio, dejando detrás una historia escalofriante de manipulación, fe ciega y la búsqueda destructiva de una utopía inalcanzable. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Thank you.